Esto ocurre en estado de emergencia, porque además hay esta prohibición para que dos personas vayan en moto y los sicarios siguen atacando en moto. O sea, nada de lo que propone el gobierno de momento está teniendo efecto. Nada de lo que nos dicen está teniendo algún tipo, digamos, de medida que se vea reflejada en la realidad y que uno diga, caramba, por fin, algo está bajando, todo lo contrario. Vamos a dejar este tema y vamos ahora con lo que habíamos comentado al inicio, y es que son más de 30 partidos políticos, fíjense, son 43 los que están en carrera el 2026, y de esos, 32 se han inscrito con firmas falsas. Vamos a revisar algunos de ellos porque esto realmente es inaudito, es preocupante, no es nuevo, pero la dimensión sí es abrumadora. Fíjense, por ejemplo, no tenemos los 32 porque son muchísimos, pero vea usted aquí los principales. Perú Moderno se ha inscrito con 16.560 firmas. El partido político PRIM, por ejemplo, tiene 13.392 firmas. Partido Demócrata Verde, 7.204. Primero la Gente, que es el partido de Miguel del Castillo, el hijo del excongresista Jorge del Castillo, y Marisol Perecillo, la exministra de Justicia, se ha inscrito con 5.428 firmas. A ver, ¿a quiénes más tenemos? Perú Primero, el partido de Martín Vizcarra, se inscribió con 5.117 firmas. Voces por el Pueblo, el partido del congresista Guillermo Bermejo, con 4.428 firmas. Fe en el Perú es el partido del ex alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, 3.018 firmas. Ahora Nación, con 2.339 firmas, y todos pasan así una cantidad absoluta. Ciudadanos por el Perú es el partido asociado a Nicanor Boluarte, ojo, 2.298 firmas. Esta Fuerza Popular también, que si bien tiene un poco menos, no se salva porque tiene 2.165 firmas. Luego Integridad Democrática, también con una cifra similar, 2.127, y Somos Perú con 1.960. Esos son algunos de los partidos nada más, porque ya les dije, son 32 los que de momento han sido identificados, algunos de ellos partidos nuevos, otros que ya tienen historia política en el país, pero que esa es la realidad, inscritos con firmas falsas. Para hablar de este y de otros temas también, nos acompaña esta noche el doctor Víctor García Toma, exministro de Justicia, expresidente del Tribunal Constitucional. Gracias por estar aquí. Gracias a usted, Tatiana, por la invitación. Doctor García Toma, eso me preocupa muchísimo porque estamos hablando, de momento sabemos, cerca de 300.000 firmas falsas. En un país donde las instituciones son sólidas y funcionan bien, algo así sería impensable, ¿no? Partidos políticos que utilicen firmas falsas de un mismo puño, miles y miles de firmas para inscribir su partido, o ciudadanos que se ven con la sorpresa que de la noche a la mañana han sido inscritos sin su consentimiento a agrupaciones políticas. ¿Cuál es su análisis general de esta situación? Lo primero que habría que decir es que en realidad el problema es más grande, ¿no? El primer tema de relevancia es la famosa reforma que hizo el expresidente Vizcarra y que de alguna manera va a tener una repercusión negativa en el futuro inmediato. Es decir, se planteó la tesis de la renovación política y como consecuencia de esa renovación política hoy tenemos 44, 45 regiones políticas, 32 de ellas con estas observaciones. Lo segundo es la profunda desconfianza que tenemos en las tres instituciones del sistema electoral, ¿no? Y que en este caso, por lo menos dos de ellas tienen responsabilidad y seria. En el caso de la RENIEC, la renovación de su incompetencia queda acreditada, en este caso, por las serias carencias de una revisión adecuada, ¿no es cierto?, eficiente. Y luego, en el caso del jurado, el problema de no haber cumplido con sus labores de fiscalización. Más aún, cuando la Contraloría General de la República, en un tiempo oportuno, dio cuenta de esa situación e incluso dio algunas alternativas o sugerencias para una solución inmediata. De acuerdo. El presidente del jurado ha señalado que desconoce ese informe de la Contraloría, pero ya ha quedado acreditado por los medios de comunicación, que fue recibido, ¿no es cierto?, 2 meses antes de que concluya su mandato. Sí. Y luego el jurado, bueno, si bien es nuevo, tampoco advirtió
este problema, ¿no? A ver, vamos por partes, ¿no? Porque efectivamente hay un informe que emite Contraloría hace 6 meses y donde le dice claramente al Jurado Nacional de Elecciones, oye, un momentito, que aquí hay unas deficiencias respecto a los procesos de afiliación. Tiempo suficiente a la fecha para por lo menos haber hecho algo en materia de prevención. Y simplemente no se hizo absolutamente nada. En ese momento, el señor Jorge Salas Arenas era el que estaba a la cabeza del Jurado Nacional de Elecciones. Pero usted hablaba de responsabilidades. ¿Quién es aquí el responsable? ¿RENIEC, el Jurado Nacional de Elecciones, las agrupaciones políticas? En términos institucionales queda claro que ni el RENIEC ni el Jurado Nacional de Elecciones cumplieron cabalmente las funciones que la Constitución y sus leyes orgánicas le señalan. Ya. Un segundo nivel de responsabilidad es el de los partidos, porque evidentemente no solo se trata de recolectar firmas, sino de establecer mecanismos internos que les permita tener ciertas garantías de que esas firmas son válidas, son correctas. En algunos casos, por ejemplo, en el caso de Perú Primero, se ha señalado a través de un colaborador eficaz de que existían coordinaciones con algunos responsables de la organización y en consecuencia allí habría ya una responsabilidad no solo de quien llenó de mala manera, de manera irregular el planillón, sino que además ya existiría pues una componenda con la organización, ¿no? Con los directivos de la organización. De acuerdo, pero es que a veces cuando hay, o casi siempre cuando hay múltiples responsabilidades, esta al final se termina diluyendo y la cosa sigue caminando, ¿no? RENIEC y el Jurado Nacional de Elecciones hacen tipo de veeduría, revisan, pero no hay pues un peritaje que pueda comprobar que efectivamente la firma corresponde a una persona en particular. En el caso de RENIEC ha hecho un saludo a la bandera, o sea, y en el caso del jurado simplemente se ha zurrado, digamos, no ha cumplido con su función y cuando ha sido advertido de que hay estas irregularidades no ha tomado acción alguna, lo cual hace que esa responsabilidad sea aún mayor. Claro, pero y los partidos políticos se lavan las manos porque dicen, yo le mandé mis firmas a RENIEC, ellos verificaron y ahí está. Entonces ahora, el Jurado Nacional de Elecciones ha presentado denuncias ante el Ministerio Público, 159 denuncias contra organizaciones políticas, algunas que ya fueron admitidas. Pero ¿en qué va a derivar esto? ¿Alguna denuncia, digamos? Que va a quedar archivada en alguna fiscalía de turno, ¿no? O sea, no va a servir al final en la práctica para tener una mayor fiscalización, para tener sanciones contra esos partidos que se están inscribiendo vulnerando la identidad de los peruanos. Creo que hay dos niveles. El tema penal podemos verlo con más calma, pero lo que tenemos que asegurar es que ese proceso electoral sea lo más transparente posible. Ya, porque es que están dadas las condiciones fruto de la desconfianza y de, digamos, de los vacíos o huecos que presenta la actual legislación electoral para que esto termine, digamos, en un festival de denuncias, de quejas, de reclamos, de impugnaciones que van a, digamos, podrían quitarle legitimidad al proceso electoral, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. O sea, el halo, digamos, de la transparencia, hay muchas dudas, se reavivan además ese fantasma del fraude de las últimas elecciones, ahora con muchos más partidos de cara al 2026. Y claro, uno se pone a pensar, de los 43, 32 partidos inscritos con firmas falsas. Si ni siquiera son capaces, o en tal caso, si son capaces de hacer algo así, solo para inscribir sus agrupaciones políticas, ¿qué podrían hacer ya cuando estén en el poder? O sea, pero, Tatiana, no existen en el Perú 47 organizaciones con una ideología específica o propia. No existen esas organizaciones, no tienen una doctrina, no tienen un modelo de sociedad. Le aseguro que no van a tener planes ni programas, carecen de técnicos. Lo único que van a generar es un tráfico comercial para la compra y venta de curules, porque de eso se trata, es finalmente un negocio. Es que al final ese va a ser el problema, es un negocio. Porque esa gente al final va a tener representación en el Congreso, en el gobierno, donde sea. En el tema de la representación, si las organizaciones políticas no asumen una actitud patriótica, se les van a colar
o van por prebendas, van a admitir la presencia de personas vinculadas con la tala ilegal, la minería ilegal, con el crimen organizado, y eso evidentemente va a generar una degradación mayor del Parlamento que hoy tenemos. Uf, y ya lo tenemos bastante. Sí, bastante, ya. Conversamos con Omar Aguapara, secretario general de Transparencia, y él, frente a ese contexto, considera que el proceso electoral ha quedado deslegitimado. Vamos a escuchar. Hay partidos que tienen unas centenas, hay partidos que tienen decenas, hay partidos que tienen miles. ¿En qué instancia esto no ha resultado de un error y ya hay un delito, ¿no? Y esto también ya corresponde a la autoridad judicial absolverlo. No debería afectar todo el proceso electoral, pero sí es un golpe adicional a un proceso, a un sistema un poco ya bastante deslegitimado, ¿no? Y es que, claro, ¿cómo aspiramos a construir una democracia con grupos que aspiran a llegar al poder a través del fraude? Y si podemos confiar que esta vez el registro de electores no contengan muertos y heridos, ¿no? Recordarán que en la elección pasada el número de personas que en puridad habían fallecido y que votaron fue muy alto. Y es la misma persona que hoy va a nuevamente a presentarle al país ese padrón y sigue dando muestras de incompetencia y de falta de idoneidad. De acuerdo. Ahora, el tema también es que esto de acá no deriva, digamos, inscribir a los partidos con firmas falsas, vulnerar la identidad de los peruanos, no deriva en una suspensión o en una cancelación de la inscripción. O sea, no hay una sanción real y concreta para los partidos políticos. Simplemente no se les toma en cuenta esas firmas, se las saca de lado y ahí terminó. Pero lo que sí creo que puede hacerse es una revisión extraordinaria. Es decir, vamos a volver a comenzar de nuevo y verifiquemos si efectivamente esos partidos están habilitadas legalmente para continuar en la contienda electoral. Eso creo que debería hacerlo el Jurado Nacional de Elecciones y de manera inmediata, ¿no? Pero aún así, incluso sacando esas firmas y volviendo a revisar, hay partidos que podrían pasar la valla. La valla además se bajó bastante, ¿no? A 25.000 firmas. Sí. Entonces, claro, aún así hay partidos que van a alcanzar, que ya están inscritos. Insisto, esto no los conlleva a una sanción en absoluto. Por un lado, tenemos la denuncia penal, que ya veremos cómo avanza y en qué termina. Pero hoy por hoy, esos partidos van a seguir en carrera. No, la propia Contraloría hacía una sugerencia al Jurado de Elecciones en el sentido de aplicar una norma de la Ley General de Procedimientos Administrativos en el sentido de declarar la nulidad del acto administrativo y, en consecuencia, eso implicaba que quedaban fuera de carrera. Eso se dijo en septiembre del año pasado. Ya. Y, lamentablemente, el señor Salas Arenas nuevamente le falla al país, ¿no? Es que se pudo eso haber corregido, había tiempo, digamos, ¿no? Dependía un poco de voluntad política, eso es verdad. Y si queremos retroceder un poco más, esa verificación de los locales partidarios es un cuento. Ya. ¿No es cierto? Seamos honestos, claro. Es un cuento. Son muy pocos los partidos políticos que realmente tienen locales partidarios, que tienen comités, digamos, locales o regionales en funcionamiento. Todo lo demás es pura bamba. Ahora, eso de lo de las firmas falsas no es novedad de este proceso, ¿no? Lo tenemos de hace 30 años. El famoso notario del Callao, en la época de Fujimori, luego el señor Cavazza, que estuvo en un escándalo enorme, regresó hace algunos años, en el caso de Podemos, ¿no? Y seguimos, ¿no? Claro. Ahora, lo más grave, Tatiana, no es solamente el hecho electoral, es que los nombres, identidades y datos personales que tiene el registro se venden en la avenida Wilson. O sea, la vulneración de la información y los datos personales de los peruanos completamente expuestos. ¿Cómo el RENIEC no se puede dar cuenta que un funcionario público que está habilitado para acceder a sus registros tiene pues 75.000, 80.000, digamos, ingresos? Evidentemente eso genera inmediata sospecha. De acuerdo. ¿No? De acuerdo. Y además, esas organizaciones estatales que tienen estas autorizaciones deberían revisar si sus funcionarios están actuando dentro del marco de la ley o fuera de ella, Sí, ¿no? de acuerdo.
Hubo tiempo, queda claro, con este informe que envía Contraloría al Jurado Nacional de Elecciones, de que estos vacíos por lo menos se pudiesen haber corregido, que se hiciera algo para prevenir. Hace falta también tecnología para verificar las leyes. Entiendo que hay una ley que está en el Congreso, que hace falta una segunda aprobación para que esto sí ocurra. Pero claro, hay bastante lentitud y laxitud y responsabilidad. Se pueden hacer muchas cosas, pero lo importante es, primero, pedirlas, plantearlas con el debido tiempo. Sí, claro. Y luego esforzarse en que esas iniciativas alcancen vida, ¿no? Porque hoy tenemos 300.000 ciudadanos inscritos que tienen que pasar por todo el proceso para desafiliarse. Por lo menos no les va a costar, pero es el trámite y todo lo que demanda, insisto, al final son los partidos políticos los que han incurrido en esto. A ver, doctor García Toma, quería conversar también con usted de esta demanda de Brookfield, una demanda millonaria al Estado peruano, y lo demanda por 2.700 millones de dólares. Brookfield es el accionista de Rutas de Lima y eso está vinculado estrictamente porque a través de un juez penal se dejó sin efecto el cobro de los peajes que eran concesionados por Rutas de Lima. ¿Qué significa para el país esta demanda internacional? Yo creo que el tema hay que verlo desde dos perspectivas, Tatiana. La primera es que es inocultable, es objetivo, que esas concesiones se hicieron con corrupción. Y que luego la transferencia de estas concesiones a estas dos empresas, por ahí Brookfield y otra más, definitivamente no podían ser ignoradas, porque ya en ese momento el escándalo de Odebrecht era mundial y sus autoridades incluso estaban detenidas. Entonces, hay lo que llaman el compliance y eso era imposible que sucediera si es que previamente no se tenía conocimiento de qué es lo que se estaba comprando. En segundo lugar, aquí hay un gran responsable que es el Ministerio Público, porque ya está identificada, entre otras, la persona que ha sido responsable de estos hechos, que incluso de alguna manera pública ha reconocido, ¿no es cierto?, la comisión de este delito, aunque después se haya desdicho. Y en consecuencia, sí, por supuesto, la indignación en ese sentido. Pero hay el otro tema, y es que el régimen económico, que era el de modelo de economía de mercado, que estaba en el texto del 79, fue reformulado y se incluyó, entre otras cosas, el tema de los denominados contratos de estabilidad y, en segundo lugar, el fuero arbitral, como el mecanismo encargado de la solución de esos conflictos. Ese es el fuero, entonces, ¿no? Porque eso es un poco lo que reclama también la empresa, ¿no? Brookfield, y lo que dice es, básicamente, oiga, acá ustedes han incumplido con los contratos, están violando el marco legal y los principios de seguridad jurídica. Además, en el marco internacional, hablamos del Estado como un todo. O sea, hablamos del gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. En consecuencia, cuando un ente, digamos, del Estado actúa, no es ese ente en específico, es el Estado en sí mismo, ¿no? De acuerdo. Y aquí se ha producido eso. Ahora, en algunas acciones de amparo hay un tema que es interesante. Aparentemente no habría sido presentado por un organismo del Estado, sino por ciudadanos que reclaman la afectación de sus derechos constitucionales. Y en efecto, nuestra Constitución le garantiza a los ciudadanos la defensa de esos derechos y existen, digamos, vías procesales. Ahí hay un tema discutible, ciertamente, pero que podría explicar parte de la problemática. Muy bien. Pero hay que dejar constancia de que, en efecto, hay la necesidad de defender el fuero arbitral, porque eso es lo que establece, genera seguridad jurídica, pero en segundo lugar, llamar la atención al Ministerio Público y al Poder Judicial, que hace rato pudieron haber puesto solución a este problema, estableciendo la sentencia correspondiente. Por eso nos puede costar muchísimo. Gracias, como siempre, doctor García Toma, por habernos acompañado. Gracias a usted. Muy gentil. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar, mucha atención, y es